por acá. Ahí está, habíamos llegado hasta acá, habíamos visto todo lo relativo a prolactina, que se acuerdan que era una de las determinaciones que nos manejábamos solamente con determinación basal, y con determinación de prolactina era suficiente, no recurrimos a pruebas funcionales, y que la vamos a ver después repetida la solicitud de prolactina cuando evaluemos los ejes gonadales. ¿Qué otra hormona hipoficiaria? Entonces, ahora nos queda por ver las hormonas hipoficiarias voluminosas, las de gran tamaño, las glucoproteínas, que son la que aparece ahí, que es la tirotrofina o TSH, la FSH y la LH, que estoy dibujando. Lo importante es que recordemos que tienen esta estructura así tetramérica, ¿no es cierto? Que son 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, que la subunidad alfa es la misma para las 3, es decir, que esta alfa que yo marco acá, estas 2 subunidades alfa, van a ser idénticas en las 3 glucoproteínas adenohipoficiarias. Lo que va a dar la especificidad es la cadena beta. Las cadenas beta son específicas para ya sea TSH, FSH o LH. Por eso, en esto es muy importante tener presente, cuando uno va a seleccionar el ensayo para medir, utilizar ensayos mínimamente de 2 anticuerpos que al menos estén dirigidos, uno contra cadena alfa y uno contra cadena beta, o los 2 contra cadena beta, porque si no, no vamos a discriminar entre ninguna de las 3. Entonces, en general, utilizamos ensayos de tipo sándwich y atrapamos a las moléculas por las dos cadenas. Bien, entonces eso es lo que dice acá, que es una glucoproteína tetramérica de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿no es cierto? Esta sería la estructura de estas glucoproteínas. 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Son bastante estables, porque al ser proteínas voluminosas, digamos, no son tan susceptibles a la degradación como sí pasaba con las hormonas adenohipoficiarias más pequeñitas, como ACTH o hormona de crecimiento. Estamos hablando de proteínas de 28 kilodaltons. Tiene una vida media en circulación de 50 a 60 minutos, a diferencia de lo que era una CTH, que en 7 minutos, menos de 10 minutos ya la perdíamos de la circulación. Entonces, eso nos da ciertas ventajas al momento de hacer su valoración en una muestra de sangre periférica. Bien, ¿qué tenemos que recordar de la TSH? ¿Cuál es la función de la TSH? ¿Qué es lo que saben? TSH o tirotrofina. Estimula las células de la tiroides para que produzcan hormona tiroidea. Exacto, va a estimular a la glándula tiroidea para sintetizar las hormonas tiroideas y va a regular todos los pasos que tienen que ver con la síntesis de las hormonas tiroideas, que lo vamos a repasar cuando veamos función tiroidea, pero que implica la captación del yodo, del yoduro, que tiene que entrar en contra de un gradiente de concentración hacia el interior de la glándula. Ese yoduro se tiene que oxidar, pasa de la célula epitelial tiroidea al coloide, donde va a sufrir la organificación, es decir, que ese yoduro que se captó, que se oxidó, se va a incorporar a los residuos tirosina, va a generar la T3, la T4, va a salir del coloide, va a volver al citoplasma de la célula epitelial y se va a secretar en respuesta a la demanda. Todo eso es regulado por TSH, es decir, que es una glándula, la tiroidea, absolutamente sensible a la acción de TSH. Y obviamente TSH también es muy sensible a los cambios en la producción de las hormonas tiroideas. Ahora vemos la regulación, que es lo que tenemos acá a la izquierda. Con respecto al ritmo de secreción, tiene un ritmo de secreción circadiano, al igual que todas las hormonas adenohipoficiarias, que si es circadiano se repite cada 24 horas, que
libera mayoritariamente durante el descanso, en las primeras 4 horas del sueño, es cuando hay la mayor producción de la TSH, no obstante no está tan asociado a sueño-vigilia como si, por ejemplo, está ACTH. Y como siempre, esto que vemos acá, esta forma así en agujas, es por la secreción pulsátil o episódica por parte del hipotálamo. Entonces, lo que les muestro acá en este gráfico es que supongamos en un sueño nocturno, entre las 12 y las 4 de la mañana tendríamos la máxima producción y que después va a bajar a partir de las 8 de la mañana. ¿Cómo era el mecanismo de regulación? El hipotálamo libera el factor liberador, en este caso de la TSH, por eso es TRH, factor liberador que por el sistema portal llega hasta la adenopófisis. En la adenopófisis va específicamente a actuar sobre, ¿sobre qué va a actuar en la adenopófisis? No me acuerdo el nombre de las células, puede ser adenocorticotropos o algo así. Los tirotropos, en realidad, son porque ustedes recuerden que la adenopófisis es un pool de células distintas altamente especializadas, ¿no es cierto? Que lo vimos en la primera clase, agrupaciones de células. Bueno, el TRH le va a impactar sobre los tirotropos, que son las células encargadas de producir la TSH o tirotrofina. Esperen que se los escribo acá. Tirotropos, que son las células encargadas de producir la TSH. Por eso después, cuando hablemos de los tumores que afectan a estas células, vamos a hablar de tirotropinomas, porque son las adenomas que afectan a estas células. Bien, entonces, TRH se impacta sobre la adenopófisis, se estimula la producción de TSH, TSH va a la tiroides para estimular lo que decíamos recién, todo lo que tiene que ver con la síntesis y producción de las hormonas tiroides. Eso es todo el feedback positivo, ¿no es cierto?, hacia abajo. Por feedback negativo, las hormonas tiroides, T3 y T4, van a inhibir a nivel hipofisiario y a nivel hipotalámico para cerrar el circuito, ¿no es cierto? Por feedback negativo inhibimos la secreción de tanto del factor hipotalámico como de la TSH. Recuerden que la que tiene la mayor actividad biológica es T3 y no T4. Si bien la que tiene más prensa, ¿no es cierto?, es la T4, el mayor impacto biológico siempre es a expensas de T3. Por eso que a nivel de hipotálamo, fíjense que figura T3, la que va a inhibir negativamente a nivel hipotalámico es T3. A nivel hipofisiario, las dos actúan tanto T4 como T3. T4 siempre que va a entrar en los tejidos se transforma en T3 y la respuesta biológica siempre es a T3. Pero digamos que a nivel hipofisiario tenemos receptores para ambas. Entonces, en ese esquemita que yo les digo que si estuviéramos presencialmente, yo les estaría haciendo siempre en el pizarrón. Vamos a hablar de ejes hipotálamo, hipófiso, glándula periféricas. En azul les reflejo los feedback positivos, en rojo los feedback negativos. Es decir, que casi es un dogma central que todo el feedback positivo es hacia abajo y el feedback negativo es hacia arriba. Lo recalco porque ahora cuando veamos las gonadotrofinas vamos a tener ciertas excepciones, ¿no es cierto? Entonces, que esto es lo general, pero no es la regla absoluta. En el eje tiroideo es así. Tenemos feedback positivos hacia abajo, feedback negativos hacia arriba. Bien.
Eso es todo lo que dice acá. Acá aparece la palabra libre. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver con las hormonas tiroides, las hormonas tiroides, como son muy pequeñitas, porque piense que derivan de un aminoácido, circulan unidas a proteínas, pero solamente la fracción libre es la que tiene actividad biológica. Por eso acá también fíjense que ven tejido y que quiere marcar acá que la T4 impacta sobre los tejidos periféricos, se produce T3 también que puede también contribuir a la regulación de la hipófisis. Bien, pensemos en los cuadros, en la patología, para después entender el laboratorio. Al igual que las vimos tanto para ACTH o para hormona de crecimiento, hablamos de los cuadros donde hay aumento de la producción de la hormona o disminución. Empiezo por arriba, acá dice hiposecreción de TSH. ¿Cuándo tenemos niveles disminuidos de la producción de TSH? Bien, podemos tener tres causas y como siempre digo, hablamos de cuadros primarios cuando está localizado en la glándula periférica, secundario cuando está en la hipófisis, terciario cuando está en el hipotálamo. Bien, entonces, en función de lo que vimos recién de la regulación, podemos tener que hay poca producción de TSH, ¿por qué? Porque no hay estímulo de TRH. Es decir, si lo miramos acá, está cortado este circuito. TRH no llega a la hipófisis para producir TSH. Entonces, eso sería una hiposecreción de naturaleza hipotalámica, porque lo que nos está faltando es el TRH. La otra causa de hiposecreción de TSH es cuando tenemos o un problema propio y específico de los tirotropinomas, es decir, las células especializadas de la adenohipófisis que producen TSH tienen una incapacidad de sintetizarla y secretarla. Entonces, eso es un déficit selectivo de TSH. O podría ser un panhipopituitarismo, es decir, cuando hay una alteración generalizada, patologías que afectan a todas las glándulas, a todos los clústeres celulares, y va a ir produciéndose un déficit progresivo de todas las hormonas adenohipofisiarias. En general, estas naturalezas hipofisiarias se deben a cuadros de infecciones, por ahí algún cuadro inflamatorio, radiaciones. Bueno, en la patología tiroidea, justamente en los hipertiroidismos, uno de los tratamientos, ustedes a lo mejor lo saben, es con yodo radioactivo, ¿no es cierto? Entonces, a veces eso hace que se afecte selectivamente las células productoras de TSH, entonces por eso tenemos esos déficits selectivos. Puede ser una causa iatrogénica. ¿Qué es iatrogénica? ¿Saben lo que es iatrogénica? Cuando se habla de iatrogénica, que se escribe así. ¿Algo relacionado a la ingesta de alimentos? Más que a la ingesta de iatrogénica. Iatrogénica es a la ingesta de medicamentos. Se asocia con con la ingesta de fármacos, ¿no es cierto? O sea, con las terapéuticas. Entonces, a veces esas son causas exógenas, pero que en este caso me pueden afectar el funcionamiento de las células productoras de TSH. Por ejemplo, en los casos de hipertiroidismo, que se dan bloqueadores del receptor de membrana que capta el yodo para frenar la síntesis de yodo, pueden afectar también a veces ciertos fármacos la función adenohipofisiaria. Entonces todo eso puede llevar a que la hipófisis se altere en la capacidad de síntesis y secreción. O, por supuesto, causas genéticas, ¿no es cierto? Que esté alterada la capacidad de sintetizar o que haya mutaciones en la producción de la TSH. Bien, todo esto entonces me va a generar un cuadro de hiposecreción de TSH. Pero también vamos a tener niveles bajos de TSH cuando tenemos un hipertiroidismo primario, cuando hay un problema de aumento de secreción de las hormonas tiroides y que por un feedback negativo me va a bajar absolutamente la producción de TSH y eventualmente TRH.
Y a la inversa, cuando tenemos hipersecreción, si empezamos de arriba hacia abajo, porque haya un exceso de producción de TRH, que se asocia con tumores hipotalámicos, muy poco frecuentes, muy raros, de una casuística bajísima es eso. Tumores hipofisiarios, estos sí, son lo que yo les nombraba recién, los tirotropinomas, fíjense acá se los escribí, que son adenomas que afectan específicamente al clúster de células productoras de TSH. Esos tumores producen niveles elevados de TSH en forma autónoma, ¿no es cierto? Es decir, que no responden a regulación. Puede haber un cuadro de resistencia hipofisiaria a T3 y T4, ¿y esto qué es? Es cuando estamos acá y no sensan el feedback negativo, es decir, hay una alteración en los receptores que tenemos acá en la adenohipófisis que no son capaces de percibir la presencia de las hormonas tiroideas. Puede ser una resistencia absoluta, puede ser una resistencia parcial, es decir, que no estén todos los receptores anulados, que haya una parcial desensibilización de esos receptores. Entonces los cuadros pueden ser desde leves, moderados o ya más severos cuando no hay ningún tipo de regulación negativa. Esos son cuadros de resistencia, son cuadros también muy poco frecuentes. De hecho, están descritas a nivel mundial las familias que producen estos cuadros porque son causas genéticas. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer para poner en evidencia un cuadro de estos de resistencia. Y también podemos tener niveles altos de TSH en un hipotiroidismo primario, es decir, cuando no tenemos hormonas tiroideas y por ende, entonces, la TSH está, o la hipófisis está desregulada y vamos a tener, no hay feedback negativo, aumento de TSH. Entonces, siempre, si bien ahora lo vamos a enfocar desde la TSH, siempre el screening inicial de la función tiroidea va a ser la hormona central más la periférica, TSH más T4. Entonces, los cuadros primarios, que son los que estamos describiendo acá, donde dice tiroideo, ya sea un hipertiroidismo primario se va a caracterizar porque está muy elevada la TSH y está disminuida, perdón, muy elevada la T4 y disminuida la TSH. O a la inversa, un hipotiroidismo primario, tenemos poca T4, lo cual me dispara la TSH. ¿Qué les quiero reflejar con estas flechas? Que esto ya a veces, como tenemos en el eje tiroideo muy buena performance analítica y clínica de las determinaciones, ya el screening inicial nos va a orientar mucho. Si tenemos que una va para arriba y una va para abajo, ya nos ubica acá o acá, nos ubica en hipertiroidismo primario o en hipotiroidismo primario. Como siempre, las situaciones más complejas son o cuando las dos van para arriba o cuando las dos van para abajo. Que ahí ya nos estamos enfrentando a las situaciones secundarias o terciarias. Y por ahí hay que recurrir a otras estrategias de laboratorio para poder localizar esa falla y ver cómo está la regulación. Y el otro grave problema siempre es las zonas grises, es decir, cuando los cuadros son primarios, pero no está ni tan aumentada una ni tan disminuida la otra. Y eso dentro del contexto de la patología tiroidea es frecuente y se está trabajando constantemente en establecer nuevos consensos para definir los rangos de referencia, porque en base al rango de referencia después establecemos los puntos de corte. Siempre les digo, los puntos de corte no necesariamente tienen que estar por encima o por debajo del rango de referencia. Pueden estar bastante más alejados o menos, pero en función de cómo se van estudiando las poblaciones, se va viendo que a lo mejor conviene colocar el punto de corte en determinado lugar. Por ejemplo, vamos a ver que para TSH, que es lo que les voy a mostrar ahora, el rango de referencia más o menos está entre 0,5 y 5, depende
del ensayo que utilicemos, pero a veces el punto de corte para decir que hay una hipersecreción de TSH depende de la situación clínica, no lo plantean por encima de 5, sino que algunos hasta lo plantean dentro del rango de referencia. Y eso hace mucho ruido. Imaginemos, podemos poner un punto de corte acá, o podemos poner un punto de corte aquí, muy alejado del rango de referencia. Por ejemplo, si yo tomo un punto de corte por encima de 10, y sin duda estamos en un exceso de producción de hormona TSH. Pero en algunas situaciones el médico hasta pone un punto de corte dentro del rango de referencia y decide intervenir acá. Bien, todo eso es muy complejo. ¿Por qué? Porque como las hormonas tiroideas intervienen prácticamente en la regulación de todo el metabolismo orgánico. Prácticamente creo que no hay órgano, sistema, tejido del organismo que no responda de una manera u otra a las hormonas tiroideas. Entonces, obviamente están implicadas en muchas patologías que no son endocrinas. Y entonces ahí empieza todo este conflicto de decir, bueno, a lo mejor para el corazón los niveles no son los mismos que para mantener una función gastrointestinal adecuada o una función metabólica, hepática. Entonces todo eso hace que haya mucha siempre discusión y mucho trabajo atrás del eje tiroideo. Y eso hace que es una de las determinaciones endocrinas que más frecuentemente ustedes van a recibir en el laboratorio. Desde el punto de vista endocrino, insulina, hormonas tiroides y gonadotrofina son de lo más frecuente. No les digo que todos los días, pero verdaderamente lo van a recibir cotidianamente. Las otras son endocrinopatías prevalentes dentro de la endocrinología clínica, pero dentro de la casuística general no tanto. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, entonces, entendido esto, pasemos al laboratorio. Bueno, función de la TSH, lo que decíamos recién, todo lo que tiene que ver con la regulación de la síntesis de las hormonas tiroides T3 y T4, desde mantener la vascularización y el tamaño adecuado de la glándula tiroidea, hasta regular todos los pasos de síntesis y secreción de la T3 y la T4. ¿Cuándo medir TSH? Entonces, en base a lo que decíamos recién de las patologías, vamos a medir TSH en un screening inicial de, acá le sobra una E, está mal escrito, screening sería, o tamizaje, ¿no? O cribado, que es lo que la traducción en castellano, de la función tiroidea, por lo que les decía antes, porque necesitamos siempre al iniciar el estudio medir TSH acompañado de T4, y después es muy útil la medición de TSH para monitorear la terapia, ya sea una terapia para un hipotiroidismo como para un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque la medicación tiroidea es una medicación que se está ajustando permanentemente. Si ustedes han visto o tienen población cercana que está bajo terapia tiroidea, van a ver que cada una frecuencia, a lo mejor de 3 meses, 6 meses, le van monitoreando con mediciones de TSH. Porque la TSH es muy sensible a los cambios en T3 y T4. Es decir, en esto, un 15% no más de cambios en los niveles circulantes es suficiente para que TSH se empiece a acomodar y suba o baje. Entonces, eso es muy útil para esto, para monitorear la terapia y para que el médico pueda decidir si aumenta o disminuye la dosis de fármaco que está tomando ese paciente. Entonces, por eso es muy útil la medición de TSH. ¿Cómo se mide TSH? Bueno, yo les decía, tenemos que tener ensayos de alta sensibilidad y alta especificidad, obviamente para no cruzar con las otras glucoproteínas que comparten la cadena alfa, y utilizar ensayos que les quiero poner acá de tercera o cuarta generación, son los más nuevos. Los primeros ensayos, si yo les hago la historia, los primeros ensayos para medir TSH eran los RIA, que de hecho el RIA fue el primero que apareció y que por allá fue de todas las, cuando se empezaron a tener los inmunoensayos, el primero fue un RIA que tenía un punto de corte, o sea, un límite de sensibilidad
de 1, así que el rango de sensibilidad, el rango de referencia arrancaba en 1. Fíjese, a lo que es los valores esperados en sujetos sanos hoy, es de 0,5. Entonces, el RIA no tenía sensibilidad suficiente para pescar valores bajos, que son fisiológicos, pero no los pescaba, porque teníamos un rango de sensibilidad que partía a partir de 1. Los de segunda generación ya empezaron a bajar a 0,1, y hoy tenemos ensayos de tercera y cuarta generación que el rango de sensibilidad arranca en 0,01. Entonces cubrimos perfecto, fíjense, lo que es los valores esperados en sujetos sanos, porque los valores esperados en sujetos sanos, hasta que no lo cambiemos, siguen iniciando entre 0,5. Entonces, si tenemos ensayos que tienen sensibilidad de 0,1 o de 0,01, son excelentes para los cuadros donde la TSH está muy baja. Porque de 0,5 para arriba es fisiológico, pero si tenemos situaciones de hiposecreción de TSH, los valores van a estar por debajo de 0,5. Por eso que es importante utilizar ensayos de tercera o cuarta generación, y que tienen una performance excelente. Verdaderamente se ha avanzado muchísimo dentro de las determinaciones endócrinas. TSH es la que ha mejorado más, y por eso inclusive reemplaza la necesidad de hacer pruebas dinámicas muchas veces. Vamos a ver las pruebas dinámicas, pero a veces es suficiente con tener una determinación muy buena de TSH. Y acá, esta S que yo les pongo acá, es porque cuando ustedes reciben en la orden médica la TSH-S, se les está pidiendo que midan con alta sensibilidad. Es decir, que justifica el empleo de los ensayos de tercera y cuarta generación. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Bien, entonces, en cuanto a las determinaciones basales, después vamos a complementar todo esto con, cuando evaluemos función tiroidea, que tenemos otro montón de cosas para hacer desde la tiroides. Pero para la hipófisis, como determinación basal, con esta es suficiente. ¿Qué pasa con las pruebas dinámicas? Bueno, como decimos siempre, hacemos pruebas de estimulación cuando estamos en situación de déficit, hacemos pruebas de supresión cuando estamos en situación de exceso, ¿no? Entonces, planteémonos, estamos acá, en hiposecreción de TSH, que podría ser por un déficit de TRH, porque haya una falta absoluta de TSH, o bueno, o un hipertiroidismo primario. Entonces, para eso tenemos una prueba que se desarrolló hace bastante, que es muy buena, que es esta que dice acá, prueba de TRH, que quiero decir, prueba de administración de TRH, sería el título completo, porque discrimina perfecto todas las poblaciones, tanto la del hipotiroidismo primario, secundario y terciario. ¿En qué consiste la prueba? La prueba consiste en hacer una determinación basal de TSH, se administra el TRH, que se administra por vía endovenosa, y después se hacen determinaciones seriadas, es decir, extracciones seriadas de sangre, se hacen sangre periférica, cada 30 minutos, hasta la podemos extender los 180 minutos, y siempre vamos a medir TSH, tanto en la inicial como en todas estas muestras que vamos tomando. Ahora analizamos estas curvas que les pongo acá, que esquematizan las respuestas. Como ven, si bien es una determinación, una prueba que se hace ambulatoria, es bastante invasiva por el hecho de que hay que estar haciendo varias extracciones. Y la administración de TRH suele ser molesta para el paciente, por ahí le genera ciertos efectos de calor, de sudoración, de urgencia miccional, es decir que no es tan inocuo para el paciente, si bien son síntomas muy leves, pero bueno, es molesto. Vamos a dejar que pase el camión, ahí pasó. Otra vez. Entonces, como hoy tenemos determinaciones de TSH tan buenas, de tan buena calidad analítica, esta prueba de TRH se utiliza solo en los casos
de muy difícil diagnóstico, ¿se entiende? Cuando las cosas no son claras, recurrimos a la prueba de TRH. ¿Y cómo se interpreta esta prueba? Fíjense, lo que vamos a medir es TSH, que es lo que está graficado acá, en el eje de las ordenadas. Y vamos a medir en cada una de esas muestras que estamos tomando cada 30 minutos. ¿Cuál es la respuesta esperada? Es la que yo les grafico en azul, que es, a ver que hay alguien que está afuera para entrar, dentro, es esta que aparece acá, que esta sería la respuesta fisiológica que yo marco como normal. Es decir, ¿qué es lo lógico? Si estimulamos el eje con TRH, automáticamente, si todo funciona bien, la hipófisis va a liberar TSH. Y esa TSH va a aumentar y después tiene que bajar a medida que nos alejamos del pulso ese de TRH que se administró. Entonces, determinación basal, fíjense que no está claro acá, pero todo tiene que arrancar por debajo de 10, porque dijimos que el rango de fisiológico es hasta 5. Entonces, el individuo sano va a arrancar por acá abajo, va a tener un pico de aumento de TSH, a lo mejor entre los 30 y 60 minutos, y después tiene que bajar a valores normales, a los mismos valores con los que arrancó, a más tardar a los 180 minutos. Eso es una respuesta fisiológica. La respuesta verde que les pongo acá, que es una respuesta plana, que no hay cambios, fíjense que les digo que es un hipotiroidismo secundario. ¿Por qué? ¿Por qué esa respuesta así? La hipófisis no responde a la TRH, entonces no libera TSH. Exactamente, es esa causa específica donde los tirotropos no responden, tienen anulada su función, un déficit selectivo, y entonces por más TRH que demos no va a haber cambios. En cambio, la curva que yo les pongo acá en negro es una curva que está, fíjense, por debajo de lo fisiológico, pero que hay una respuesta más baja, quizás más tardía, a lo mejor esta podría graficarse un poquitito más así, y es la que dan los hipotiroidismos terciarios. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo sería un hipotiroidismo terciario? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente en un terciario? Cuando el hipotálamo no libera TRH. Exacto, cuando no hay TRH. Entonces, yo estoy administrando TRH. La hipófisis va a responder con aumento de TSH. Pero no responde como una hipófisis saludable, ¿por qué? Porque le falta, es decir, tiene una cierta inercia para responder, porque está en ausencia de TRH y a lo mejor un único pulso que nosotros administremos no es suficiente para que la respuesta sea igual a la de un individuo sano. Por eso tenemos una respuesta más aletargada, de menor magnitud, pero sí que se despega de la curva verde. Por eso que también es útil llevar la determinación hasta los 180 minutos, porque a lo mejor en el terciario, por ahí tarda más en responder y el aumento aparezca recién a las 2 horas. Por eso que si no hay respuesta, conviene esperar hasta los 180 minutos. La curva roja que les pongo acá, ahí se las pongo en roja, es porque justamente lo que no hay que hacer. Esa curva roja marca un hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo primario dijimos que es el problema en la tiroides. No hay capacidad de producir las hormonas. Entonces, ya partimos de niveles de TSH muy elevados. Fíjense que le estoy poniendo valores de 40. Ya eso es más que suficiente para darme cuenta, y si tengo T4 baja, que es un cuadro primario y no se justifica para nada exponer al individuo a este cambio. Entonces, anoten bien claramente allí que eso es lo que no hay que hacer. Es decir, no tiene sentido hacer una prueba de TRH cuando el cuadro es hipotiroidismo primario. ¿Por qué? Porque ya estamos arrancando de valores suficientemente elevados de TSH que no me justifican hacer esto. Claro, eso te darías cuenta cuando haces la determinación basal, ¿o no? Que ahí
ves que está muy elevado, entonces decís, no le voy a dar más TRH. ¿Sería así? Exactamente. Ya en la basal, que tenés TSH aumentado y T4 disminuido, no tiene sentido hacer esto. Acá dejo en suspenso esta que está punteada roja, que es los hipotiroidismos subclínicos, que lo charlamos cuando vemos tiroides. Ahí sí, en realidad la prueba esta de TRH se reserva o para algún cuadro subclínico o para diferenciar secundario y terciario cuando verdaderamente no lo podemos diferenciar de otra manera. Y si es necesario hacer la discriminación. ¿Se entendió esto? Y desde la evaluación de la adenohipófisis, esta es la única prueba de estimulación que tenemos que, como ven, discrimina perfecto todos los cuadros. Después vamos a ver otras cosas cuando veamos tiroides. ¿Qué pasa con la situación inversa? Cuando el problema es la hipersecreción, que podían ser esos adenomas productores de los tirotropinomas. A ver qué nos pasa. Ahí está. El tumor hipoficiario productor de TSH. Entonces las pruebas de estimulación, cuando lo que tenemos acá en la hipófisis es o un adenoma productor de TSH, el tirotropinoma, o cuando teníamos ese cuadro de resistencia que no censaba el feedback negativo de las hormonas. ¿Se acuerdan que son esos dos cuadros que vimos acá? Adenoma secretor de TSH, tirotropinoma o resistencia hipoficiaria a T3 y T4. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para esto? Para el tumor hipoficiario, para el tirotropinoma, se puede hacer una supresión con T3, es decir, hacer una determinación basal, administrarle T3 al paciente y hacer determinaciones posteriores a las 30 minutos, 60, cuanto mucho 90 minutos, para esperar ¿qué? O sea, ¿qué mediríamos? Tanto en la muestra 0 como en la muestra 1, 2, que podemos haber tomado cada 30 minutos. Para ver si funciona el feedback negativo. Exacto, ¿y qué mediríamos entonces en esas muestras? Y la TSH, que tendría que disminuir. Exactamente, tanto en la muestra 0 como en la muestra 1, 2, que puedo tomar cada 3 minutos, cada 30 minutos, mido TSH esperando que disminuya, exactamente. Le estoy exacerbando esto, el feedback negativo, entonces espero que si todo funciona bien, se corte la secreción de TSH. Entonces, si hay una falta de supresión, es decir, que no logro que la TSH baje, evidentemente hay un funcionamiento autónomo y eso es la característica de un tirotropinoma. Profe, ¿Sí? ¿y por qué descartás que el problema esté en el hipotálamo? ¿No puede ser que haya un tumor a nivel hipotalámico? Sí, es una buena pregunta. Podría ser, y eso lo voy a resolver solamente con una imagen. Tampoco voy a tener supresión, porque tumor hipotalámico tampoco me respondería al feedback negativo del T3. ¿Por qué no pongo tumor hipotalámico ahí? Porque la casuística es rarísima y prácticamente hay muy pocos casos por eso no se los puse, pero agréguenlo, podría ser un tumor hipotalámico. Pero si acuerdan en la primera clase cuando les describí los microadenomas y macroadenomas, prácticamente no están descritos los tumores hipotalámicos productores de TRH, pero podría ser. Entonces, eso no me va a distinguir si el tumor está, lo que lo va a distinguir va a ser la resonancia, obviamente, o sea, la imagen. ¿Se entiende? Está bien la pregunta, ¿se entiende? Sí. ¿Y la determinación basal de TSH en este caso la haces también después de administrar la T3 o antes? No, la basal siempre es antes. Siempre es antes de que no. Después procesás todas las muestras juntas. ¿Vos me querés decir analíticamente? Claro, si extraes sangre antes de administrar la T3.
se toma la muestra antes, pero podés después ponerla en el equipo todas las muestras juntas, a lo mejor, no es necesario. O por lo menos la basal y la del 30 minutos, el 60 minutos, para ver cómo va la respuesta y saber si mantengo al paciente unos minutos más o no. Siempre que vean basal, quiere decir que hay una extracción de muestra de sangre periférica antes de hacer la maniobra que sea. Después, bueno, la logística del laboratorio me dirá si voy y hago enseguida o, bueno, junto las muestras. Eso depende del fundamento de la prueba. Acá a útil le falta el acento. Pido disculpas que en algunas veo que por ahí se le faltan algunos acentos. Bueno, y el otro cuadro es la de resistencia a T3. ¿Qué era? Ese cuadro así donde decimos que este feedback negativo no me corta la producción de TSH. Entonces, esta prueba que tengo acá no me sirve, la prueba de T3, porque evidentemente no me va a censar el feedback negativo. Entonces, el cuadro de resistencia a veces se puede poner de manifiesto con administración de TRH. ¿Por qué? Porque si yo le doy TRH, lo que voy a estar provocando es un mayor aumento de TSH. Es decir, en ese caso, ¿qué tenemos? Un paciente que tiene mucha producción de TSH, es decir, en la muestra basal vamos a tener niveles elevados de TSH, y después de administrarle TSH, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener una muestra basal con niveles elevados de TSH, le administro TRH y le voy a provocar todavía mayor aumento de TSH. Porque el problema no está en una incapacidad o un tumor que produce en forma autónoma, sino que las células a lo que no responden es al feedback negativo, pero sí al feedback positivo por TRH. Acá estamos. Bien, gonadotrofinas, FSH y LH, hormona, folículo estimulante, hormona luteinizante, ¿no es cierto? Al igual que TSH, son de esas glucoproteínas tetraméricas de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La cadena alfa es común a todas, inclusive la gonadotrofina coriónica, que es la que vamos a ver después, HCG, la hormona del embarazo, que encima gonadotrofina coriónica tiene alta similitud con la cadena beta LH. Eso lo vamos a hacer hincapié después. Bien, entonces, ¿cuál es la función? Y acá ya tenemos que entrar a pensar si él va a impactar sobre un ovario o si va a impactar sobre el testículo, ¿no es cierto? Entonces, las funciones son distintas. En el caso de la FSH, en realidad el nombre deriva de la función ovárica, ¿no? Folículo estimulante y luteinizante. Pero impacta sobre los dos. Lo que pasa es que las funciones, digamos, en la historia del conocimiento de la endocrinología, lo primero que se estudió siempre fue función ovárica y por eso ya quedó con ese nombre. La FSH, folículo estimulante, lo que dice el nombre, va a estimular la foliculogénesis. La foliculogénesis, que la vamos a tener que ver en detalle cuando veamos ovario, era todo ese proceso que desde el folículo antral va desarrollando hasta el folículo de Graf, que es el que tiene el ovocito maduro, se produce la ovulación, y durante todo ese periodo de desarrollo folicular van a ir aumentando los estrógenos. Por eso viene acá la síntesis de estradiol. Todo eso es respondiente a FSH. Hay unas regulaciones más complejas que después la veremos, pero digamos, básicamente es eso. Cuando se inicia un ciclo, acá ya estamos hablando de los ciclos menstruales, ¿no es cierto? Primero vino la etapa prepuberal, donde se fue preparando todo, y después, ya una vez que tenemos los ciclos menstruales, la función es esa, estimular el desarrollo folicular y la síntesis de estradiol. La luteinizante empieza a trabajar un poco después.
tiene su pico antes de la ovulación. Si no tenemos luteinizante, por más que el folículo haya desarrollado, no se va a producir la ovulación y la liberación del ovocito, del óvulo, y entonces ese pico de LH está unas 12 horas antes de producir la liberación del óvulo, y lo que hace también es estimular la síntesis de progesterona. Es decir, que está bien diferenciada la acción de una y de la otra. ¿Y por qué es esto? Porque cuando veamos ovarios, justamente los receptores para estas hormonas están en células diferentes. Los receptores de FSH están en las células de la granulosa, mientras que los receptores de LH están en las células de la teca. Eso explica que tengamos esa acción fisiológica tan distinta. Por otro lado, en los varones, en los hombres, la FSH, ¿qué hace? Estimula, va a actuar sobre las células de Sertoli. También, si ustedes se acuerdan, en el testículo tenemos dos compartimentos bien diferenciados. Las células de Leydig y las células de Sertoli, que las células de Sertoli son las que están en los túbulos seminíferos, donde están junto con las espermatogonias. Entonces, las células, la FSH lo que va a hacer en las células de Sertoli, que son las que tienen el receptor para FSH, van a estimular la aparición del receptor de andrógeno, y a su vez tiene que ver con todo el proceso, regular el proceso de espermatogénesis, favoreciendo toda la maduración de la espermatogonia hasta que llega a espermatozoide maduro, que es más o menos un proceso de 70 días, y hasta que ya está en capacidad suficiente para ser secretado. Y a su vez, la LH lo que hace en el testículo, tiene su receptor sobre las células de Leydig para estimular la síntesis de la testosterona, que es la que después va a migrar a las células, a los túbulos seminíferos y actuar sobre este receptor de andrógeno que estimuló la FSH. Bien, todo eso es importantísimo que lo recuerden para después poder interpretar lo que vayamos a ver en las determinaciones. Bien, entonces, la secreción es pulsátil en respuesta a GnRH, y en las mujeres que ciclan, acá está equivocado, no es ultradiano, es infradiano, está mal. Un ritmo infradiano, que es el que va más allá de 24 horas. Ultradiano es cuando más va, es menos de 24 horas. Entonces, este ritmo de secreción más allá de 24 horas es solo para las mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, no, tienen un ritmo de secreción circadiano, inclusive menos de 24 horas. Ahora después lo vemos. Bien. Esto es un poco lo que les estaba diciendo recién para que tengamos presente cómo es el control de la síntesis y secreción en el eje ovárico y en el eje testicular. Ovárico, que toda esta parte es igual, por más que el dibujito sea distinto. A nivel hipotalámico liberamos GnRH, que va a ir a la adenohipófisis, a los gonadotropos, para que produzcan FSH y LH. Que esto representa un ovario, los diferentes grados de desarrollo de los folículos. ¿Se acuerdan que arrancamos con folículos antrales pequeñitos, preantrales, folículo primario, secundario? Acá tenemos el folículo de Graf totalmente maduro, con el óvulo ya listo para ser secretado. Y después venía el cuerpo lúteo y cuerpo albicans, y bueno, se cierra el ciclo si no hay fecundación. Entonces, la FSH impacta sobre todo estos primeros tiempos en un ciclo menstrual. La LH impacta recién a partir del folículo ya secundario, cuando ya está prácticamente maduro y con capacidad de liberar el óvulo. Cada uno de estos producen, básicamente, el estradiol lo producen las células de la granulosa, que son las que predominan durante este periodo, y la progesterona es básicamente producida por las células tecales.
Entonces, fíjense acá, los feedback negativos por progesterona, que salen de acá, porque la progesterona está en cantidad significativa cuando tenemos formado el cuerpo amarillo, feedback negativo a nivel central, ya sea sobre hipófisis o sobre hipotálamo, estradiol por feedback negativo durante todo este periodo, porque es cuando está en mayor cantidad, feedback negativo sobre hipotálamo y sobre hipófisis. Ahora bien, quiero que destaquen acá que esta es una de las excepciones a ese dogma central de ir hacia abajo, feedback positivo, hacia arriba, feedback negativo. Fíjense, no sé si alcanzan a leer acá. Acá hay un positivo que viene de la flecha del estradiol. Hay un momento del ciclo que el estradiol tiene un feedback positivo, sobre todo sobre la hipófisis, acá, para estimular la secreción de LH. Hay un momento del ciclo, entonces, y esto se da solo en el eje ovárico, en que predomina un feedback positivo de estradiol sobre la hipófisis para que libere LH. Y eso se produce unas 36 horas antes de la ovulación, que es cuando tenemos la mayor concentración de estrógenos, cuando los estrógenos están bien altos. Todo esto lo vamos a volver sobre esto cuando veamos función ovárica, pero quiero que tengan presente que existe este feedback positivo que es indispensable y necesario para que la hipófisis sea capaz de liberar LH. Si no hay ese feedback positivo, no se libera LH durante el ciclo. Bien, ese es el ciclo ovárico. En el ciclo testicular, ¿cómo es? Lo mismo, GnRH sobre adenopófisis para producir FSH y LH, y fíjense que acá les represento los dos compartimentos del testículo. Las células de Leydig, que bajo estímulo de LH van a sintetizar fundamentalmente testosterona. La testosterona va a migrar al túbulo seminífero, donde están ¿qué? Las células de Sertoli junto con las espermatogonias. Bien, las células de Sertoli lo que hacen es generar, bajo estímulo de FSH, estimular la síntesis del receptor de testosterona y de la proteína ligadora también de testosterona, que es indispensable tener un microambiente androgénico para poder producir toda la maduración de las espermatogonias. Entonces, acá la división es células de Leydig producen testosterona, células de Sertoli, el receptor para la testosterona y todo lo que tiene que ver con el proceso de maduración espermática. FSH sobre Sertoli, LH sobre Leydig. Y en el caso de la función del eje hipotálamo-hipófisis testicular, los feedbacks son positivos hacia abajo y negativos hacia arriba, tanto por testosterona, y acá después ya lo conversamos más cuando veamos función gonadal, aparecen estrógenos, aparecen otras hormonas, que ya vamos a ver qué otras cosas pueden producir el testículo, o la conversión periférica. ¿Se entendió este repaso? ¿Preguntas? Bueno, esto es un poco representado en curvas lo que decía yo del eje ¿no? Del eje menstrual, o sea, del eje ovárico cuando estamos en un ciclo menstrual. Es decir, el perfil de las gonadotrofinas y el perfil de las hormonas ováricas. Esto es muy importante que lo tengan siempre muy en claro cuando estamos en el eje menstrual, supongamos en un ciclo de 28 días, por tomar uno para el gráfico. El pico de FSH se produce sobre todo en los primeros días de la fase folicular, entre los días 3, 5, es cuando tenemos los niveles más elevados de FSH. Hay un segundo pico previo a la ovulación, y el pico de LH es muy abrupto, muy alto, 12 horas antes de la ovulación. Y después las gonadotrofinas, por feedback negativo de las hormonas ováricas,
durante toda la segunda mitad del ciclo están bajas. Y a nivel del ovario, ¿qué es lo que pasa? Predomina el estradiol durante toda la primera mitad del ciclo, después hay un segundo pico de estradiol en la fase luteínica, y la progesterona, que es la que está acá, es la que va a aparecer recién una vez que hubo ovulación, cuando se produjo el cuerpo lúteo, y que tiene un perfil de producción así en forma de curva acampanada, y cuando termina el ciclo y si no hubo fecundación, caen todas las hormonas ováricas y empieza el ciclo siguiente, ¿no es cierto? Y volvemos a repetir esto. Por ahora nos concentramos en la parte superior de este gráfico, que es las gonadotrofinas, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esta tabla aburrida simplemente para que vean que lo que yo les decía al principio, que tanto para la luteinizante como para la folículo estimulante tenemos que saber el sexo, varón, mujer, y en qué momento de su vida se encuentra para poder ver contra qué valores de referencia vamos a ir referenciar justamente, valga la redundancia, lo que yo estoy midiendo. Porque los niveles varían mucho en función de la edad y a la mujer le tenemos que sumar en el ciclo, ¿no es cierto? Entonces, esto simplemente no me interesa ni que que se la estudien simplemente para tener el reflejo de que guarda cuando le llega una boleta de FSH o LH, tienen que saber toda esta información del paciente para ver qué rango de referencia ustedes, más allá de que informen todo porque ya lo tengan cargado en el sistema, ustedes tienen que interpretar el valor que les dio la determinación de ustedes con la lógica de la situación del paciente, ¿se entiende? Bien, la patología es algo equivalente a todo lo que vimos para tiroides, es decir, las causas primarias, secundarias o terciarias, ya sea de una hipofunción gonadal, acá ya se los estoy enfocando, no se los estoy enfocando como las gonadotrofinas, sino cuando están muy aumentados las hormonas periféricas, entonces ya tenemos primario, secundario y terciario, o hiperfunción gonadal. Entonces, para que se ubiquen, tenemos una disfunción gonadal, es decir, baja testosterona o bajo estrógenos, o sea, una afección del testículo o del ovario, porque tenemos un déficit de estrógeno o testosterona. En este caso es cuando vamos a cursar con las gonadotrofinas elevadas, ¿no es cierto? El cuadro primario va a ser estradiol y testosterona baja, estradiol o testosterona, depende del sexo. Entonces, en ese cuadro primario, lo que vamos a tener es estradiol o testosterona baja con gonadotrofinas elevadas. En cambio, si tenemos un problema secundario que están bajos los estrógenos, la testosterona, porque lo que falte sean las gonadotrofinas, ¿no es cierto? Entonces, porque están disminuidas las gonadotrofinas. Y en ese caso, las causas que pueden ser un problema secundario hipofisiario, donde tenemos un déficit selectivo de las gonadotrofinas, como les decía, se puede dar por cuadros inflamatorios, infecciosos, necrosis, a veces alteraciones en la vasculatura que pueden afectar o selectivamente a los gonadotropos o a toda la adenohipófisis, o una causa terciaria cuando nos falta el gen RH. Que infecciones de este tipo, encefalitis, sífilis, tuberculosis, suelen afectar a nivel central la capacidad de producir GnRH y nos puede generar un hipogonadismo secundario a estas infecciones microbianas. A la inversa, el cuadro de hiperfunción es cuando tenemos un exceso de estradiol o de testosterona que
Si es primario, tenemos mucho estradiol y mucho testosterona elevado. Si es primario, va a ir acompañado de una disminución de las gonadotrofinas, que es esto que les pongo acá, una hiperfunción gonadal primaria. Estos son tumores ováricos o testiculares. Y exceso de gonadotrofinas de causa hipofisiaria o hipotalámica por exceso de GnRH prácticamente no están descritos, serían tumores, y por eso tampoco tenemos una estrategia de laboratorio para estudiar estos casos. Es decir, no hay pruebas dinámicas porque verdaderamente son casos muy, muy poco frecuentes. Entonces, básicamente, ahora para las gonadotrofinas nos vamos a concentrar en estos dos cuadros. Cuando hay déficit de gonadotrofinas de naturaleza hipofisiaria o hipotalámica. ¿Pregunta? Bueno, entonces como siempre, determinaciones basales de las gonadotrofinas y después veremos las pruebas funcionales. Determinación basal de FSH o LH. ¿Qué consideraciones preanalíticas tenemos que tener en cuenta? Es lo que charlamos antes. Tener presente la edad del paciente, el sexo del paciente, si es una mujer y que cicla, en qué momento del ciclo menstrual se encuentra, y ya vamos a ver cuando veamos ovarios que hay instrucciones específicas para determinado momento del ciclo en el cual hay que medir las hormonas, y en función de la edad, saber si el individuo está en menopausia o andropausia para también poder interpretar esos valores, cuáles son los valores que tenemos que referenciar los datos. Recuerden que en menopausia y andropausia las gonadotrofinas empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque nos está bajando la actividad gonadal, entonces está bajando el feedback negativo, y en el caso de las mujeres, uno de los principales marcadores de ingreso a menopausia es el aumento de las gonadotrofinas. Es decir, vamos a tener estrógeno bajo acompañado de FSH y LH elevado. Eso indica que se está cercano a la menopausia. De hecho, hoy estas determinaciones se utilizan mucho para medir la reserva ovárica, y cuando una mujer va a entrar en un protocolo de fertilización asistida, la reserva ovárica, ya la vamos a ver, es como una radiografía bioquímica del ovario como para poder estimar qué cantidad de folículos le está quedando a esa mujer. Y siempre la reserva ovárica va a incluir una determinación, por ejemplo, de FSH, porque si los niveles de FSH están siendo muy altos, y me va a estar hablando de que se está acercando a la menopausia, lo cual quiere decir que su reserva ovárica es muy baja. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo eso, ¿qué ensayos? Los ensayos hay muy buenos, hay ensayos ultrasensibles con doble anticuerpo. Siempre recuerden que uno tiene que ir dirigido contra la cadena beta. Hay un ensayo inmunofuncional para LH que es equivalente al de, que lo vimos, estoy pensando, para hormona de crecimiento, que es utilizar un anticuerpo y una, ¿se acuerdan? BP, proteína, que tiene mucha afinidad con el receptor. Este ensayo está disponible para LH. Es un ensayo sándwich que utiliza un anticuerpo contra cadena LH, contra cadena beta, quise decir, contra la cadena beta, y después, en vez de utilizar un segundo anticuerpo, utiliza esa proteína de circulación que transporta LH y que tiene mucha homología con el receptor celular. Es decir, utilizar la porción extracelular del receptor de la gonadotrofina que une LH. ¿Se acuerdan que
el receptor de las gonadotrofinas responde a la estructura de 7 drominios transmembrana. Lo que se utiliza es esta porción, se utiliza solamente esa fracción peptídica, que es la que une a la LH, y entonces estamos atrapando a la hormona con un anticuerpo por un lado y por otro lado con la porción de la proteína que tiene, con la cual la va a hacer binding y va a activar la señal bioquímica. Entonces, es un muy buen ensayo que me acerca a saber si hay actividad biológica, porque por lo menos me va a indicar que hay capacidad de binding. Recuerden que lo que siempre les digo, que midamos capacidad de binding no quiere decir que necesariamente la señal se va a traducir, porque puede ser que esto se active, pero después hacia el interior de la célula no haya traducción de la señal. Bueno, entonces eso con respecto a qué ensayos disponemos. Tenemos ensayos muy equivalentes a todo lo que les dije para TSH, de muy buena calidad y performance analítica. En el caso de las mujeres, yo acá les pongo que si cicla, las determinaciones hay que hacerlas siempre en los primeros 5 días del ciclo. ¿Por qué? Porque es la parte más estable del ciclo menstrual. Ustedes saben que es muy frecuente que los ciclos menstruales se alteren y que se alarguen o se acorten y uno nunca tenga la certeza exacta de cuándo va a ser la próxima menstruación, salvo en aquellas pacientes que realmente tienen una regularidad excelente. Y no sabemos si ese ciclo se va a alterar o se va a cortar, entonces mal vamos a poder saber en qué momento estamos. Entonces, la parte más estable son los primeros 5 días del ciclo. Entonces, conviene hacer las determinaciones ahí. Y el mejor momento es día 3. Es decir, decirle a la paciente, bueno, cuando empiece a menstruar, al tercer día viene al laboratorio. Esa es la mejor indicación. ¿A qué me quiero referir con esto? Porque si esto se corre para allá o para acá, yo si tomo una muestra más adelante, no sé si los valores de referencia que voy a tener que dar son estos, son aquellos, ¿entiende? Entonces, por eso, la primera mitad de ciclo, que son estos primeros 5 días, es estable. Y yo sé que los valores de FSH van a ser estos y los valores de LH van a ser estos. Si me desplazo, no voy a tener certeza de nada. Medir subunidad alfa, esto es válido para todas, tanto para TSH también, porque es un marcador tumoral, así que en algunos casos de tumores, sospecha de tumores neuroendocrinos, a veces se puede medir subunidad alfa solo como marcador tumoral. Bien, entonces, eso con respecto a las determinaciones basales. Entonces, les dije que íbamos a analizar cómo evaluar cuando tenemos un déficit de producción de gonadotrofinas, ya sea un déficit por una incapacidad de producir las gonadotrofinas en la hipófisis o porque haya un déficit de factor hipotalámico. Entonces, para eso tenemos pruebas de estimulación. Y tenemos 2 formas de estimular. O estimulamos una estimulación hipofisiaria o la que sigue acá, que sería una estimulación hipotalámica. Vamos a ver esas 2 pruebitas. La estimulación hipofisiaria, ¿qué sería? No tengo el eje acá. No. Es decir, estamos estimulando la hipófisis con su agonista natural, que es el gen RH. Es decir, imaginemos que estamos viniendo de un screening inicial donde la FSH o la LH estaba disminuida acompañado de un estradiol o una testosterona disminuida, ¿no es cierto? Entonces, vamos a estimular a la hipófisis con su
agonista natural, que es el gen RH, es decir, una prueba de estimulación directa. ¿Cómo es la prueba? Como dice acá, se hace en el término de una mañana, se va a administrar una inyección de gen RH. Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense, acá dice, se hace una extracción basal a tiempo cero, y acá dice para medir FSH y LH, y después, bueno, podemos medir estradiol o testosterona, dependiendo de si es un hombre o una mujer. Se hace esa extracción basal, se administra el gen RH, que en general se utiliza el factor liberador de LH, es el que más se utiliza, y después se toman muestras separadas cada 30 minutos, 60, 90, para determinar que en esas muestras determinamos FSH y LH. Fíjense, acá en la última muestra aparece testosterona y estradiol, que no aparecen en estas primeras muestras, porque no tienen sentido, porque las hormonas ováricas o testiculares van a aparecer después de un cierto tiempo. Entonces, en las primeras muestras no lo vamos a medir. Esto en realidad interesa para cuando veamos la función gonadal. Por ahora nos quedamos solamente en la función de la adenohipófisis. Entonces, ¿se entiende? Hacemos una determinación basal, aplicamos el estímulo y medimos. Y lo que les muestro acá, cómo es el perfil de respuesta. Medimos FSH o LH. Y cómo responde fisiológicamente, ¿no? Cuando hay una integridad fisiológica, vamos a tener que, en el caso de la FSH, llega a duplicar, esto así que los pongo así es porque hay un amplio rango de respuesta, ¿no es cierto?, dependiendo del individuo, pero llega más o menos a duplicar su valor a los 45 minutos. Valores que por lo menos tienen que estar casi al doble del valor inicial. Es decir, que más o menos en una de estas muestras, a los 45-60 minutos, en esta muestra vamos a tener el doble del valor inicial, si todo funciona bien. En el caso de la LH, la respuesta es más abrupta, llega a valores que son a veces 3 veces el valor inicial y un poco más temprano. A lo mejor ya en la muestra de 30 minutos podemos encontrar valores 3 veces mayores que el basal. ¿Se entiende esa respuesta? Entonces, a ver cómo interpretamos esto. Estamos haciendo la prueba de gen RH, ¿no es cierto? Entonces, hacemos la prueba. Una respuesta positiva quiere decir que pasó esto, ¿no es cierto? Que encontramos estas diferencias en alguno de esos momentos. ¿Qué interpreto? Que responde correctamente a la retroalimentación positiva. Responde correctamente, entonces, ¿qué me dice fisiológicamente? Si hay un fallo a nivel hipotalámico. Exacto, me está diciendo, me está excluyendo la hipófisis, que es lo que yo acabo de escribir acá. La hipófisis está funcionando bien, excluye un fallo hipofisiario. Probablemente la duda es si el problema está en el hipotálamo, ¿no es cierto? El problema puede estar en el hipotálamo. Pero si la hipófisis responde, si tuvimos esta respuesta que está acá, me está aclarando que la hipófisis funciona. Si la respuesta, perdón, esto la puse al revés. Acá es el positivo, vamos a ver, y acá el negativo. Ahora sí, no me decían nada, estaba al revés, estaba escribiendo al revés. La respuesta positiva me excluye la hipófisis y no me excluye el hipotálamo. La respuesta negativa, es decir, que no logré encontrar estos aumentos, ¿qué indica? Un fallo hipofisiario. Exacto, un fallo hipofisiario. Hay una incapacidad en la hipófisis de liberar las hormonas gonadotróficas. Ahora bien, en este caso,
es necesario a lo mejor hacer lo que se llama la prueba prolongada. ¿Por qué? Porque puede ser que el fallo sea terciario, lo que me está faltando es el GNRH, pero que con un solo pulso, como es en esta prueba que estoy haciendo acá, que lo administro y mido en el término de una mañana, no sea suficiente para despertar a los gonadotropos para que empiecen a producir FSH y LH. Es decir, que necesite una estimulación prolongada. Entonces ahí se recurre a, antes de poner el sello diagnóstico que el problema está en la hipófisis, hacer la prueba prolongada de administrar GNRH. Es lo que escribo acá. Prueba prolongada de administración de GNRH. ¿Y qué es una prueba prolongada? Es el mismo fundamento, pero en vez de darle la medicación en un solo pulso en un día, se le administra durante varios días, eso lo establece el médico, se le administra por vía oral, hay inclusive parches que se colocan y que se van liberando en función de los días. Esto se utiliza mucho en pediatría y cuando no hay un buen desarrollo puberal y hay un retraso puberal, y a lo mejor para discriminar si hay un fallo de las gonadotrofinas o un fallo hipotalámico. Entonces, se toma por varios días el GNRH y después se hace una determinación de FSH y LH. Y ahí podemos tener dos posibles respuestas. Una respuesta positiva, donde después de varios días aumentó FSH y LH, podemos tener una respuesta positiva, después de un estímulo prolongado, veníamos de una respuesta negativa, pero acá logramos que aparezca la FSH y LH. Entonces, ¿qué voy a interpretar acá? Que la hipófisis sí respondió. Exacto, entonces quiere decir que acá me vengo para acá arriba. Excluyo la hipófisis, porque logré que responda. No excluyo el hipotálamo. Y una respuesta negativa, después de haber dado mucho tiempo el factor liberador, evidentemente indica un fallo hipofisiario. Acá confirma que el problema es la hipófisis. ¿Se entiende? Es decir, este negativo de acá lo termino confirmando acá, con esta estimulación prolongada. Y tenemos que, en el caso de que no haya aumento de las gonadotrofinas. ¿Se entiende la utilidad de esto? Que una respuesta negativa en una primera prueba conviene siempre hacer una estimulación más larga y confirmar el negativo o no. ¿Se entendió? Esto en algunas hormonas, vamos a ver que tenemos la opción de la prueba prolongada, no siempre, pero en algunas está, antes de descartar, conviene por ahí hacer, no repetir la misma prueba, sino hacer un estímulo de mayor tiempo, porque la deprivación de un factor estimulador por mucho tiempo puede hacer que no alcance con dar el pulso una sola vez. Cuando las células estuvieron en ausencia prolongadísima del factor que los regula, a lo mejor un único pulso no alcanza. ¿Se entiende eso? Bien, y entonces nos está quedando el hipotálamo, es decir, ¿qué pasa si el fallo es hipotalámico? ¿Cómo podemos hacer ese estudio? Con esta prueba que aparece acá, que es la prueba del clomifeno. ¿En qué consiste? El clomifeno es y me voy a ir para atrás, a ver dónde tengo algún eje, lo podría haber puesto. Es un antagonista
el clomifeno del receptor de estrógenos a nivel del hipotálamo. Es decir, bloquea acá arriba el receptor estrogénico, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿qué está haciendo? Está suprimiendo el feedback negativo. Porque lo que estamos haciendo es que es un antagonista del receptor hipotalámico para estrógenos. Y también me sirven los hombres, ¿por qué? Porque la testosterona periféricamente se transforma en estrógenos, entonces el hombre produce estrógenos y va a tener un feedback negativo a nivel hipotalámico a base de estrógenos. Básicamente porque sintetizamos estrógenos en forma periférica. En el caso de las mujeres, los estrógenos los sintetizamos desde el ovario directamente. Bien, entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo ese receptor? Va a haber producción de GnRH. Exacto, liberamos el eje. Entonces, supuestamente se va a liberar GnRH, y como GnRH no lo puedo medir, lo que voy a medir es una gonadotrofina, por ejemplo, LH. Porque no tengo forma de medir GnRH. Entonces, es un feedback, o sea, una prueba de estimulación indirecta, porque el estímulo lo estoy haciendo indirectamente, ¿no es cierto? Porque bloqueo el feedback negativo del estradiol, porque este es un fármaco, y que también se utiliza mucho para hacer la estimulación ovárica. Este es un fármaco que lo utilizamos mucho, se utiliza mucho acá, o sea, se une acá, a nivel de los receptores hipotalámicos. Entonces anulamos esto, y de esa manera estimulamos todo el eje. Cuando se utiliza para estimular la foliculogénesis en los procesos de fertilización asistida, se utiliza el clomifeno justamente. Es un fármaco que se da por vía oral. En el caso de las mujeres se necesita una administración más o menos de 5 días. En el caso de los hombres se necesita por lo menos administrar unos 10 días. ¿Por qué? Porque yo les decía que los hombres el feedback negativo es por estradiol, y estradiol no viene tanto del testículo, sino de la metabolización periférica. Pero el fundamento de la prueba, ¿qué es? Hacer una medición basal de LH, que tome la medicación por varios días y después medir por ejemplo, se lo puede citar 2 veces en el laboratorio, y medir a los 8, 10 días en el caso de las mujeres, o a partir de los 15 días en el caso de los hombres. Y esta es la curva de respuesta en el caso de las mujeres o de los hombres, en términos de LH. LH va a, por lo menos, llegar a 2, 3 veces el valor basal, a partir del día 5, 10 en las mujeres, y a partir del día 15 en los hombres. ¿Se entiende? Entonces, una muestra basal, toma el fármaco por el tiempo que le indique el médico, y después vuelve al laboratorio y hacemos una determinación. Eventualmente se lo puede citar a las 48 horas, por ejemplo, para hacer una segunda determinación. Evidentemente hay un déficit de factor hipotalámico. ¿Y por qué ustedes pueden pensar, cómo voy a llegar después de haber hecho todo este estudio a que el eje funciona bien con esta prueba? Porque los disturbios gonadales están muy sujetos a estrés. O sea, todo lo que es estrés a nivel del sistema nervioso central, me afecta mucho el eje hipotálamo, hipófiso gonadal, y no es un problema que esté localizado ni en la hipófisis ni en el hipotálamo. Entonces a veces hay que recurrir a esto para decir, bueno, evidentemente tiene disturbios por factores extraendocrinos, ¿se entiende? Sobre todo esto vamos a volver cuando veamos la función gonadal. Pero bueno, ya más o menos vieron con todas estas clases de adenohipófisis cómo es la logística, la estrategia desde el laboratorio
con determinaciones basales y con pruebas funcionales. Pruebas funcionales para bloquear o para estimular, y que pueden ser estímulos directos o indirectos. En este caso fue un estímulo indirecto, porque me valgo de un fármaco para bloquear algo, para estimular. En algunos casos me valgo de un fármaco, como mismo con la dexametasona, para suprimir, por ejemplo. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? a mí no me quedó claro algo. Ujú. La estimulación hipotalámica esta la haces entonces cuando vos hiciste una estimulación hipoficiaria y crees que puede haber un fallo a nivel hipotalámico, o puede ser que ya de una pienses en un fallo hipotalámico y arranques por esta prueba. No, está muy bien la pregunta que hiciste. En general siempre se usa la prueba de GNRH. La prueba de clomifeno se usa o cuando GNRH no responde, o que puede venir de cero cuando la paciente no es que tiene un disturbio, sino que necesita entrar en protocolo de estimulación folicular. Entonces se puede hacer la prueba de clomifeno para ver si responde a la medicación, porque estimulación folicular hay de muchas maneras, hay muchos fármacos, y de hecho se estimula con combinación de fármacos. Entonces por ahí a lo mejor el médico le interesa saber si responde a la medicación y venga solamente por eso, y no pasó por una estimulación, una prueba ovárica e hipoficiaria, ¿se entiende? Ese puede ser el caso, que solamente arranquemos con clomifeno. ¿Alguna otra duda? Estoy viendo la hora, vamos a hacer una cosa. Gonadotrofilia lo dejo para el lunes, así ya lo agarramos fresquitos de nuevo, y vemos neurohipófisis. Con esto terminamos adenohipófisis y pasamos a neurohipófisis.